Me han contado muchas cosas extrañas que ocurren en el metro del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. De cosas que ocurren en sus estaciones cuando se van quedando vacías. De voces, de sombras y visiones. Supongo que si existen los fantasmas, el metro es un buen lugar para ellos. Hace años, tuve mi propia experiencia en él, y es quizás lo único sobrenatural que me ha ocurrido en la vida. Con el tiempo descarté mi teoría inicial de que se tratara de una sumamente elaborada y macabra broma sin ningún propósito. Lo hice cuando me enteré de personas que vivieron sucesos sumamente similares. El siguiente relato ocurre en el año 2010, cuando no tenía mucho de haber llegado a vivir a la Ciudad de México. A los pocos meses, una amiga que después se convertiría en mi novia y con quien ahora vivo, tuvo la oportunidad de visitarme un fin de semana. El lunes a la 1 de la madrugada tomaba el avión de regreso a casa, así que el domingo era su último día para pasear conmigo por la ciudad. Decidimos, primero casi como una broma, pero luego entusiasmados, conocer la famosa feria de Chapultepec. Contrario a lo que pensaba, no fue tan fácil llegar. Primero pensamos inocentemente que podíamos caminar desde la entrada del bosque de Chapultepec, donde ahora se encuentra la horrorosa estela de luz, pero preguntando, dimos con un transporte colectivo en el cual finalmente, y ya un poco tarde, pudimos llegar. El día fue divertido. Paseamos hasta que literalmente nos sacaron de la feria, donde seguíamos comiendo y platicando incluso cuando la mayoría de las atracciones tenían rato de haber dejado de funcionar. Lo que ocurrió aquí puede ser importante o tal vez no, pero creo que es algo importante de relatar. Terminábamos nuestra comida en una banca, no en una zona de comedor, y no estábamos cerca de la entrada, más bien en los últimos rincones de la feria. Aunque no era muy tarde, el silencio parecía apoderarse también de las vías contiguas a la feria. Las luces se iban apagando y un chico, uno de los empleados de no más de 18 años, nos miró cuando se dirigía hacia la entrada. «Ya no pueden estar aquí», nos dijo, encaminándonos a la salida. «Y no les gustaría mucho quedarse, de hecho», agregó con una pequeña sonrisa. Cuando nos dirigíamos a la salida, escuchamos que alguien nos hablaba desde la oscuridad de uno de los túneles. ¡Ey! Cuando volteamos, creímos ver a uno de los chicos de la casona del terror aún disfrazado, y corrimos un poco, riéndonos de nervios, por la broma que suponíamos nos acababan de hacer. Sin embargo, lo que pasó nos dejó algo nerviosos, sensibles. Es extraño y tal vez no tenga nada que ver, o tal vez nos dejó extremadamente perceptivos para lo que estaba por venir. Ustedes tendrán la mejor opinión. Compramos un refresco y caminamos un rato alrededor de la feria. En uno de los lugares cercanos parecía haber algún tipo de evento especial, así que decidimos sentarnos ahí para hacer tiempo. Después de todo, mi entonces amiga tenía consigo la pequeña mochila con la que había viajado. Era un desperdicio de tiempo volver a casa, así que dejaríamos pasar las horas hasta que diera el tiempo de dirigirnos al aeropuerto. Platicábamos tan a gusto que cuando menos lo esperábamos, ya pasaron de las 11 de la noche. Corrimos hacia la estación Constituyentes del metro. Quien haya recorrido el camino de la feria de Chapultepec a esta estación sabrá que no es el camino más agradable del mundo a esas horas, pero lo recorrimos sin contratiempos. Aquí explicaré un poco para el que no esté familiarizado. Constituyentes se conecta con Tacubaya,
que es apenas la segunda estación después de Observatorio, donde comienza la línea rosa, la más antigua del sistema. Teníamos que atravesar la ciudad a través de esa línea hasta donde termina en Pantitlán, para luego transbordar 2 estaciones y llegar por fin al aeropuerto. Nos encontramos a algunas personas en el tren que nos llevó a Tacubaya. Ya ahí, por la hora, por el día y por la dirección a la que íbamos, la estación parecía desolada. Tacubaya es una estación sumamente profunda, con la que siempre tuve algo de problemas al ser alguien a quien no le gusta la sensación de estar bajo toneladas de tierra. Solo 2 jóvenes estaban en el andén con dirección a Pantitlán, en el otro extremo, cerca del último vagón. Nosotros esperábamos por los primeros. Cuando llegó el tren, nos subimos a un vagón vacío. Al sentarnos, sentí un pequeño escalofrío. Los 2 lo platicamos. Habíamos quedado algo nerviosos desde la aparición del joven en la feria. Ahora, ese sentimiento de susto, de que algo estaba a punto de pasar, se volvía más intenso. Giré mi vista hacia el otro extremo del vagón. Una mujer nos sonreía, mostrando los dientes, con los ojos inexpresivos pero mirando claramente hacia donde estábamos nosotros. No supe qué hacer. Me quedé callado, miré al piso. Mi amiga solo atinó a decirle buenas noches, pero la mujer no respondió. ¿Qué onda con la señora?, me preguntó en voz baja, y tan disimuladamente como podía, comencé a ver a la mujer de reojo. Solo estaba ahí, sonriendo, inmóvil. Llegamos a la siguiente estación, Juanacatlán, y con el rabillo del ojo pudimos ver que la mujer se levantó lentamente y se bajó. Como el vestido o falda que traía era largo, no se veía el movimiento de sus pies al caminar, lo cual lo hacía aún más macabro. Cuando se cerraron las puertas del vagón y avanzamos, lanzamos al mismo tiempo una carcajada de nervios, de alivio, aún desconcertados. La risa se nos acabó cuando en la siguiente estación, Chapultepec, la mujer subió nuevamente al vagón, justo antes de que se cerraran las puertas. Esta vez se sentó casi a la mitad del vagón, mucho más cerca de nosotros. Mi amiga me dijo que cambiáramos de vagón en la siguiente estación y dije que sí con la cabeza. Cuando llegamos a Sevilla, nos pusimos de pie y ella también, congelados los 3 por un momento. Apreté la mano de mi amiga y la jalgué para volvernos a sentar. En ese momento, decidí que no iba a caer en la broma o juego de esa mujer, pensando en el fondo que podía ser la misma persona que nos quiso asustar en la feria horas antes. Ella también se sentó, un asiento adelante. Cuando las puertas se cerraron nuevamente, no había mucha distancia entre nosotros. Llegamos a Metro Insurgentes y había algunas personas en el andén. Agradecí como una bendición de Dios cuando una señora mayor y unos chicos se subieron. Aún faltaban 14 estaciones para llegar a Pantitlán y no creía soportar el viaje de esa manera. Pasamos las estaciones Cuauhtémoc y Valderas sin contratiempos. Luego Salto del Agua. En Isabel la Católica bajaron 2 de los chicos y ahora solo íbamos 5 personas en el vagón. La mujer sonriente, que ahora parecía ocultar su sonrisa mirando hacia el piso, pero con los ojos clavados en nosotros. La anciana, un chico y nosotros 2. El chico se bajó en Pino Suárez y yo me sentí aún más nervioso. Aún faltaba la mitad del recorrido y ahora sentía también responsabilidad por la señora que había cometido el error de subir en el mismo vagón que nosotros.
sentada ahí, a un asiento de distancia de nosotros, dándole la espalda a la mujer que ahora nuevamente nos miraba sonriendo. Sentía la tentación de pedirle que viniera con nosotros, que cambiara de vagón, pero hubiera sido imposible de explicar. Mi amiga entendió lo que pasaba, que no podíamos dejarla ir, pero tampoco decirle nada. Así que dejó de insistir en el cambio. Merced, Candelaria, San Lázaro. Las estaciones pasaban y nadie se subía, y sin notarlo, la mujer se acercaba un poco más con cada cambio de estación. Yo rogaba al cielo que no se fuera la luz, que no saturara el tren entre túneles como me había ocurrido recientemente. Pasamos Moctezuma y Balbuena, y en la siguiente estación, Boulevard Puerto Aéreo. Casi sorprendiéndonos, con el aviso de las puertas por cerrarse, la anciana dio un salto y salió del vagón. Pálida, parada al lado de la puerta, nos observaba a ambos con una mirada como de disculpa. No sé si era consciente de lo que pasaba. No sé si era de algún modo consciente de que los tres estábamos en eso y de que acababa de traicionarnos. Y ahora estábamos nuevamente solos, al lado de esa cosa, de esa extraña mujer a la que no podíamos ver fijamente. Es muy extraño, no recuerdo bien su cara porque nunca la vimos con la suficiente valentía tal vez, pero sí recuerdo los ojos abiertos y la sonrisa blanca, muy blanca. En mis recuerdos es como si el resto de su cara, de su rostro, hubiera sido un negro completamente vacío, y ahora estaba ahí, parada, a escasos 3 metros de nosotros. Aún nos quedaban 2 estaciones más y la siguiente sería Pantitlán. Mi amiga me jaló con poco tiempo para que cerraran las puertas. Bajamos y apenas alcanzamos a subir al vagón de al lado. En él habían 2 o 3 personas y otras 2 se subieron en la estación Zaragoza. Esa última parte del recorrido, esa última estación, pudimos ver cómo la mujer estaba parada en el centro del vagón contiguo, vacío, observando hacia nosotros. Cuando las puertas se abrieron, apresuramos el paso y volamos hacia la conexión con la línea amarilla. Las 2 estaciones hacia el aeropuerto fueron tranquilas, aunque no pudimos platicar mucho. En el aeropuerto, con algo de tiempo, nos tomamos un último café. Sé que en el fondo me lo invitó para que dieran las 12 y yo tuviera un pretexto para no tener que regresar en el metro, en esa línea, hasta mi casa. Tardé unos meses para volver a tomarlo. Nunca lo volví a hacer solo a esas horas. 1 año o año y medio después de eso, ya siendo novios, nos mudamos juntos. Y hoy vivimos en San José del Cabo, en Baja California Sur. Ya no hablamos de lo sucedido y somos felices en esta pequeña ciudad, donde no hay metro. Muchas gracias por leer mi historia.